persona del Partido Comunista, una persona del Partido Comunista, esta es una persona de la UDI para que no haya discriminación, de extremo a extremo, de punta a punta, ¿no es cierto? La gente, los chilenos, le están pidiendo que en un caso de pandemia de emergencia se pongan de acuerdo. Que por una vez, por un rato, queden afuera las mezquindades, queden afuera los chantajes que se hacen permanentemente antes de esta pandemia, esta epidemia, que era apruebo esto si pasa esto, meto esto otro si pego esto otro, yo voto así si pasa esto. Entonces, la gente necesita urgencia para todo esto. Yo le decía que una persona, al alcalde Lavín, no sé si me escuchó, una persona de clase media que boletea 3 meses sin ayuda es la caída, pero caída libre a la pobreza. Sí. Bueno, Julio César, buenos días. Al alcalde, también al diputado Macaya. A ver, yo quiero partir diciendo que yo no, en lo personal, no conozco la pobreza. Yo soy de una familia de clase media, hijo de un funcionario público de carrera toda su vida y de una profesora normalista de Arica, que no he vivido en carne propia la pobreza, pero que el hecho de ser ariqueño creo que me da una condición interesante, que es que en Arica todos vivimos juntos, en Arica todos vivimos integrados, no hay esta gran diferencia que pueden haber en otras partes de Chile, probablemente en Santiago, en donde los ricos estudian con los ricos, los pobres con los pobres, y los barrios son tan segregados. Por lo tanto, si bien yo en lo personal nunca he experimentado la pobreza, gracias a que mis padres fueron a la universidad, sí puedo decir de que a mí me gustaría hacerle la siguiente pregunta a muchos de los ministros que hoy día están en el gabinete: si es que tienen a un amigo siquiera que es pobre, si conocen a una persona, a lo menos, y que tengan una relación de amistad que esté en condiciones de pobreza. Yo te aseguro, Julio César, y aquí es parte del problema que tenemos de fondo, es que hay una burbuja en Chile. Y como hay una burbuja, y como han estudiado en los colegios de élite, y como viven en los barrios de élite, realmente no conocen. Y si conocen las regiones de Chile, conocen solo la plaza de armas de las regiones, pero no conocen la tremenda diversidad que hay en el país. Pero ahora voy a tu pregunta en concreto. Creo que nosotros ayer aprobamos este ingreso de emergencia 2.0, lo aprobamos por amplia mayoría. No hubo mezquindad, ni mucho menos, Julio César. Yo creo que hay sentido de urgencia. Pero la pregunta es la siguiente. Tuvimos que haber esperado 3 meses para darnos cuenta que las cuarentenas no iban a funcionar si es que no había protección social a la familia. Porque la gente sale de la casa no porque quiera, la gente sale de la casa porque obligada por su trabajo. Es decir, las cuarentenas suponen la idea de que hay un porcentaje alto de la población, algunos expertos dicen que 80% para que funcionen, que tiene la libertad de quedarse en la casa. Bueno, lo que pasa es que nos dimos cuenta, los ministros y el presidente se dio cuenta ahora, que el 80% de la población en Chile no tiene la libertad de elegir quedarse en la casa o no. Entonces, si es que las cuarentenas no iban acompañadas de protección social, de ayuda directa a la familia, la verdad es que fue algo que se lo dijimos al gobierno desde el inicio: esto no va a funcionar. Entonces, al final estamos en el peor de los mundos. Es bonito lo que está diciendo, pero estamos aquí nosotros desde marzo diciendo lo mismo. Si aquí en la televisión, si los periodistas, si los invitados, si la gente sabía que sin protección social, ¿no es cierto?, sin que la gente tuviera certezas en lo económico, ¿no es cierto?, para poder quedarse en la casa, esto no iba a funcionar, ¿cómo el Parlamento no lo sabía? ¿Cómo el gobierno no lo sabía? Eso es lo que se pregunta la gente hoy día. ¿Por qué hace 3 meses bastaba con 65 lucas? Y hoy día se dan cuenta que se necesitan 100 por lo menos para mantener la línea en la pobreza. Exacto. Porque eran 65 lucas y bajando. ¿Por qué se anuncian cosas para gente honoraria y de clase media y todavía ni se aprueban? Entonces, ese en el fondo se lo traspaso a usted, esa es mi pregunta, esa es la interrogante que yo le traspaso a usted, porque es la interrogante que la gente, los ciudadanos me traspasan a mí, me mandatan para yo hacérsela a usted. Chuta, ¿había un mal diagnóstico, Javier? Quizás, Javier, había a lo mejor un mal diagnóstico, a lo mejor, como dijo el ministro Mañalich, chuta, nos encontramos con un país de frente que a lo mejor no lo teníamos en nuestras planillas. ¿Sabes lo que me pasa, Julio César? Que ser pitonizo, haber dicho que acá íbamos a estar preparados para la peor pandemia de la historia de la humanidad, porque quizás cuando empezó no sabíamos que iba a ser la peor pandemia de la historia de la humanidad. Sabía que venía algo complejo, pero esto ha sido obviamente una situación
cambiante para mal, con una situación que no es de Chile. De repente a mí me pasa que uno mira esto como en la lógica cuando se queda contaminado solamente con la mirada nacional, echarle la culpa al gobierno, en la polarización que ocurre en el Congreso, como si esto fuera una situación solamente chilena. Y acá estamos hablando de un drama que le pasó a países con más recursos que Chile, más desarrollados que Chile. Y en eso cuando esto pase y uno tenga que hacer comparaciones de lo que gastó Chile, de cómo hemos respondido, ingreso familiar de emergencia, un bono que fue bajito al principio, está bien, ley de protección del empleo, haciendo malabares con el seguro de cesantía, cajas de mercadería tan criticadas, plata para los municipios, ayer aprobamos un beneficio para los trabajadores independientes, se complementó el tema del ingreso mínimo garantizado. O sea, se han hecho cosas, Julio. O sea, si la pregunta tuya y es válida, y creo que hoy día estamos en una dicotomía tan compleja que, por ejemplo, Chile, a pesar de tener uno de los indicadores de contagio más altos de Sudamérica, tenemos índices de mortalidad más bajos que países comparables con eso, y mucho más bajos que países comparables con la misma cantidad de contagios. Países que restringieron sus libertades de manera muy importante, como Perú, está en una situación dramática, el doble de fallecidos y más contagiados que Chile, y países que no hicieron cuarentena y fueron súper relajados, pero que tienen que ver con el componente cultural, como el caso de Uruguay, prácticamente están retornando a la normalidad. Por eso acá el que diga yo tengo la rueda, la clave acá, esto, diputado. O sea, yo veía que algunos, Julio César, solamente va a terminar, sí. Yo veía que algunos de los que hoy día son tan críticos del relajamiento de las cuarentenas o lo que ocurre con las cuarentenas, el 8 de marzo estaban felices llamando una de las marchas más masivas de la historia de Chile también. O sea, creo que también hay que poner las cosas en contexto, y yo invito a la reflexión. No es lo mismo hacer cuarentena, lo decía Joaquín Lavín recién, en una casa calentita, con sueldo garantizado a fin de mes, que hacerlo en una casa de menos de 40 metros cuadrados, con hacinamiento, con pobreza, donde tienes que salir a buscar el ingreso al día. Y esa es la reflexión un poco que tenemos que hacer hoy día para ver cómo somos capaces de llegar en ayuda focalizada a esas personas. Diputado, ¿sabe por qué no me cuadra lo que usted dice en las fechas? Es porque el presidente de la República dio una cadena nacional el 22 de marzo. La tengo aquí, está documentada en todos los diarios. ¿Qué es lo que no cuadra? El titular de todos los diarios es que el presidente dice que esta es la peor catástrofe sanitaria de los últimos 100 años. Así es. Entonces, cuando usted me dice que no sabíamos, que pitonizo, no sé, yo no le estoy diciendo, o yo creo que la gente nos está pidiendo, nos está reclamando, porque la ayuda finalmente llegó más, menos, la caja antes, después todo. La gente dice, si el presidente de la República el 22 de marzo en cadena nacional dice que esto es lo peor en 100 años, ¿por qué desde marzo no estamos a la altura de una frase como la del presidente, o son frases vacías? O estamos llenos de eslogan que decimos cosas, pero no trabajamos en virtud de lo que decimos. No, esa es la pregunta. Aquí es súper fácil mirar el vaso vacío de la pandemia. O sea, acá, mira, a Chile le encanta compararse con Nueva Zelanda estos días, al ministro, lo mencionaba recién. A mí me carga. El alcalde Joaquín Lavín, bueno, pero yo te comento que Chile ha gastado en proporción a su PIB más plata, más recursos públicos, el tamaño del paquete fiscal de Chile es más alto que el de Nueva Zelanda, es más alto en proporción a su PIB que Alemania. Hemos tenido una proporción, y yo no quiero acá quedarme como el optimista, quedarme como... Pero ¿sabe por qué tiene que gastar más Chile o no? Porque hay más pobreza, desigualdad. ¿Sabe por qué tiene que gastar más plata Chile que Nueva Zelanda? No, yo se lo respondo al tiro sin ser economista. Porque en esos países hay menos desigualdad. En esos países hay más protección social. Entonces, en países como Chile, pobres, desiguales, completamente asimétricas en su distribución de ingresos, discúlpeme, termino, tiene que gastar mucho más. Es evidente que Chile tiene que gastar más que Nueva Zelanda. Por eso las comparaciones son odiosas. Concuerdo con usted, las comparaciones son odiosas. Y lo hizo. Oye, y lo hizo más que un país que tiene más desigualdad que Chile, que como Perú. O sea, mira, acá si nosotros nos queremos empezar a comparar también, miremos lo que ocurrió en países con más recursos que Chile, miremos lo que ocurrió en España, en Italia, lo que ocurrió en Estados Unidos. O sea, creo que acá empezar en una lógica de, oye, ¿quién tiene la culpa? En una lógica política al final. Javier, diputado, es que la pregunta, perdón, para transformarlo en pregunta, diputado, es que la pregunta no es, y mi tema no es compararme con nadie, ni echarle la culpa a nadie. La pregunta es, si en marzo el presidente decía que esto era lo peor en 100 años, ¿por qué desde marzo no se actuó en concordancia
a lo peor en 100 años. ¿Por qué se parte con 60 lucas y bajando? ¿Por qué se parte siempre con, pucha, no tenemos? ¿Qué es lo que pasó? Esa es la pregunta. Sin comparación y sin... Yo comparto, Julio César, y el paquete que se ha entregado en Chile ha sido paulatino, ha sido progresivo, y es un paquete fiscal que es superior al de países con los que nosotros nos tenemos que comparar. O sea, acá la pelea que tenemos permanentemente, Julio César, es política, de oye, ¿cuánto nos demoramos? Si el Congreso estaba o no a la altura, vamos enlodando. Te acabo de escuchar decir de que un parlamentario en 2 meses gana 40 millones de pesos, dijiste. O sea, creo que también ¿Qué es lo que dije yo? Dijiste que un parlamentario en 2 meses ganaba 40 millones de pesos. Dije que aproximadamente 20. Ya, tampoco es efectivo eso, bueno, Julio César. 15, tampoco es efectivo. 15. Y tampoco es efectivo. Tampoco es efectivo. O sea, mira, da lo mismo, ¿no? Es una metáfora, diputado. Es una metáfora de que un parlamentario en 2 meses puede sobrevivir. Un señor honorario cae en la pobreza. Esa es la metáfora. Hagámonos cargo de eso, Julio César, porque efectivamente, y yo creo que lo dice muy bien Vlado Mirosevic, los parlamentarios no están viviendo la pobreza. Los parlamentarios y los funcionarios públicos que llegan a fin de mes tampoco están viviendo la pobreza porque les pagan su sueldo. Hagámonos cargo de aquellas personas que viven en condiciones de hacinamiento, de pobreza. Hagámonos cargo de aquellas personas focalizando los recursos. Pues en definitiva acá es re fácil hacer política diciendo paguémosle por ejemplo un postnatal de emergencia a una mujer que tiene un contrato asegurado, que llega a fin de mes, y nos olvidamos de las mujeres, por ejemplo, que trabajan informalmente en las ferias. O sea, creo que acá el ejercicio que tiene que hacer la clase política es de cara al país, con transparencia, entender el momento que estamos viviendo. Pero si ustedes empezamos a encontrar todo malo, decimos que lo que se ha hecho hasta el momento no estaba a la altura, yo te digo, compara el paquete fiscal de Chile con otros países que podamos compararnos, y te vas a encontrar con la sorpresa, Julio César, de que el paquete, de que la red que se ha armado en este tiempo en nuestro país es superior al de países con los que nos podemos comparar. Y si seguimos mirando el problema como que esta cuestión es una cuestión de la clase política, es culpa de Piñera, es culpa de Mañalich, nosotros echándole la culpa a la oposición, es un juego de suma cero. Esta cuestión hay que remar todos para el mismo lado para salir del momento en el que nos encontramos. Vlado. Julio César. Sí, Julio César, yo quería decirte lo siguiente, frente a tu pregunta de por qué, a pesar de que teníamos ya indicios, evidencias que esta crisis se iba a poner mucho más cruda, ¿por qué en 3 meses no se actuó? Y yo, Julio César, quiero ser muy sincero contigo. La verdad es que lo que yo he visto, lo que yo he experimentado en el Congreso, es que el gobierno no quiere escuchar, y que tenemos un gobierno que se cree ingerente y que dice nosotros nos las sabemos todas, aquí la oposición no nos va a venir a dar lecciones, y que lamentablemente no quieren escuchar. Pero no solamente no nos han escuchado nosotros, Julio César, no han escuchado los expertos, no han escuchado el colegio médico. O sea, lo que quiero decir es que un buen gobierno, lo primero que hace frente a una pandemia que efectivamente nadie pudo haber proyectado, es escuchar, porque nadie tiene una receta. Como nadie tiene una receta, lo que uno espera entonces de un buen gobierno es que los ministros escuchen, es que dialoguen. Esta mesa de acuerdo nacional a propósito del bono, de este bono 2.0, yo me pregunto por qué no se hizo hace 3 meses atrás. Se la pedimos al gobierno cuántas veces. Pero entonces, bueno, lamentablemente el jefe de la billetera, Julio César, tú lo sabes, el jefe de la billetera nacional es el